Muy bien, hermano, vamos a seguir. Luego del café tenemos una media hora más. Vamos a seguir explicando todo esto. Entonces, vimos los grandes pactos de Dios con el pueblo de Israel. Los patriarcas, el pueblo de Israel, el rey David, y en la hora más oscura y miserable de los judíos, justo antes que viniera Nabucodonosor, destruyera todo, Dios anuncia que por su fidelidad a los patriarcas, Él va a hacer un nuevo pacto con la nación de Israel. Y en aquel entonces le va a dar nuevamente nuevo corazón, nuevo espíritu. Todos le conocerán, recibirán el Espíritu de Dios y tendrán la tierra prometida desde el Éufrates, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, y una prosperidad en la agricultura, en los árboles frutales, en la vida espiritual, algo extraordinario. Nuevo pacto. Bien, y vimos también que Ezequiel anuncia ese pacto perpetuo y ese nuevo pacto y añade un montón de conceptos maravillosos que Dios hará con los judíos por su fidelidad. Amén. Y destacábamos, incluso el pastor después nos habló tan lindo de el hecho de observar y destacar la fidelidad de Dios. En Jeremías 31 dice, nunca los voy a dejar. Si se cayera esas leyes, ahí entonces yo los podría dejar. Pero esas leyes, sí, el planeta Tierra, la luna alrededor y trasladándose alrededor del Sol, son leyes astronómicas, por llamarle así, exactas, que no fallan nunca. Bueno, de la misma manera Dios dice, yo no voy a fallar nunca a la nación de Israel. Y es más, dice, no los voy a dejar, no los voy a desechar por el pecado que hicieron. No los voy a desechar. Ojo, Dios juzgó hombres y generaciones pecaminosas dentro de Israel. ¿Se da cuenta? Pero nunca abandonó la descendencia de Israel. Aún hoy cuida la descendencia de los judíos. Volvieron a ser nación, ahí son 7 millones ahora en el Estado de Israel, pero en el mundo entero en total son como 15 millones. Dios no lo desamparó jamás a los judíos y tiene a futuro grandes cosas con ellos. La fidelidad de Dios, hermanos, nos asombra, y eso es un fundamento importante para creer que Él va a ser fiel con nosotros también, como decía el pastor, es fiel. Él es nuestro pastor diariamente y va a ser fiel en cumplir todo lo que nos prometió para la vida terrenal y para llevarnos a la gloria, a la casa del Padre. Esto es algo magnífico, magnífico. Un comentario, una palabra de aclaración. Ha surgido una ola de gente que dice que hay que hacer pacto con Dios. Como Dios es un Dios de pactos, hay que hacer pacto con Dios para que te beneficie, para que te vaya bien. Eso es un disparate, es una mentira, es una distorsión. Y como siempre, algunos se abusan de los más necesitados. Una vez estaba en una radio importante, les visité, hablábamos un rato. Dice, ¿sabés, Raúl? Vino una señora y nos dijo, hice pacto con Dios, dice, le entregué mi casa, dice, para que me cuide, me cure mi hijo. El hijo tenía una enfermedad muy grave. Para que me cure mi hijo y todavía no me lo curó. Yo hice pacto con Dios. El muchacho de la radio se puso valiente y le dijo, señora, Dios nunca le pidió la casa. La estafaron, le robaron la casa. Y tenemos que hablar claro, fue así. Ponga 1.000, haga pacto con Dios. Bueno, ahora tenemos el dólar muy alto. Ponga 1.800 por la indexación. Nos reímos un poco, pero qué grave es eso. Ponga 1.000, haga pacto con Dios, Dios le va a sanar al hijo. Están abusando de gente herida, necesitada. Eso es un disparate, hermano. Dios no le pide su dinero para bendecir su vida o sanar su hijo. Aquí, y volvemos al tema, estamos hablando de pactos
de Dios con los seres humanos. Dios con Abraham y su descendencia, Dios con el pueblo de Israel y su descendencia, Dios con David y su dinastía, y nuevo pacto que haría en el Mesías, primero en su sangre, y luego cuando venga y regrese y les dé todas las bendiciones que les prometió. A propósito, ahí vamos retomando el tema. Dijimos, de esa manera, con este trasfondo que yo antes no conocía, la primera vez que leí los evangelios no lo conocía, la primera vez que leí el libro de Mateo no conocía este trasfondo, ahora sí lo conozco. Bueno, entonces tengo que releer Mateo y reubicarme, y voy profundizando en el conocimiento de Dios, y eso es algo magnífico. Entonces, en ese trasfondo avanzan los siglos y llegamos a los días en que nace el Mesías. A los 30 años Dios el Padre lo presenta: este es mi Hijo amado, este es el Mesías de Israel. ¿Se da cuenta? Él comienza a predicar en la Galilea, porque Isaías 9 del 1 al 6 así lo decía. Se había acercado el reino prometido, reino terrenal, no cabe otra. Los judíos esperaban las promesas a Abraham y los patriarcas. Reino prometido a David, hijo de David, se va a sentar en el trono de David en Jerusalén. No esperaban otra cosa los judíos, así que no cabe duda. El reino de los cielos, que se había acercado, no es el cielo, es la justicia de los cielos implantada en la tierra de acuerdo a las promesas de Dios a los patriarcas. ¿Comprende? Dijimos, ese reino fue rechazado, el rey fue rechazado. Entonces, en vez de ser reconocido por Caifás y el Sanedrín, fue llevado a la crucifixión por Caifás y el Sanedrín. Terrible error que Dios sabía que iba a ocurrir por la rebelión y maldad humana. Ya lo había dicho en el Salmo 2. Se levantarán contra Jehová y contra su Mesías, contra su ungido. Mire, le iban a rechazar el Hijo. Sí sabía. Estaba escrito. Entonces Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, para perdonarnos a nosotros. Y él pagó por nuestros pecados. Fue cordero por nuestros pecados en aquella primera venida, le decimos nosotros. Bueno, fue el último momento de su primera venida. Él fue cordero en la cruz por nuestros pecados. Magnífico. Y en él es que se instrumenta el nuevo pacto de Dios. En la última cena, horas anteriores, lo sorprendió a sus discípulos. Les dijo: muchachos, beban de este vino, en mi sangre, sangre del nuevo pacto que será derramada por todos. Pocas horas después, el nuevo pacto es sellado con la sangre del Mesías. Mire usted, ya no iba Dios a partir animales y pasar por el medio otra vez. No, eso era pacto en el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto es por el sacrificio del Mesías. Derramó su sangre para perdonarnos de nuestros pecados, y eso es extraordinario. Ahora, murió, fue sepultado, resucitó, a los pocos días fue elevado al Monte de los Olivos, se fue. Está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y regrese para complementar y cumplir todo lo que prometió. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasó? Muchos judíos creyeron en él. Y a partir de la predicación de Hechos 2, muchos judíos fueron creyendo. Dios comenzó a formar otro pueblo. Esto es algo extraordinario. Dios comenzó, además del pueblo de Israel, al cual nunca desechó, hasta el día de hoy, ni lo va a hacer, Dios comenzó a formar otro pueblo en paralelo, digamos así, su iglesia. Y esa es una asamblea, una congregación internacional, multiétnica, de personas, de los judíos y de los gentiles, de los judíos de Europa, de Estados Unidos, de México, de Córdoba, de Ushuaia, de todo lugar donde creen en él. Todas esas personas pasan a ser miembros de ese nuevo pueblo que es
su nueva asamblea, su iglesia. Es algo magnífico eso. ¿Se da cuenta? No debemos confundir, cuando interpretamos la Biblia, no debemos confundir a Israel con la iglesia. Son dos pueblos distintos. ¿Entiende? Les explico esto y es muy importante que lo entendamos, porque hoy en día hay gente que dice que Dios desechó a Israel, que ahora todo esto se cumple en su iglesia y punto. No. Por otro extremo hay otros que dicen que tenés que judaizarte y hacerte judío para heredar las bendiciones. Hay de todo en este mundo. Pero lo cierto es que Dios está formando otro pueblo que es la iglesia. En un momento continúo con esta explicación. Entienda entonces, para entender las Escrituras, hoy Dios divide la humanidad en tres grupos: gentiles, judíos, iglesia de Dios. ¿Estamos? Es más o menos, desde la creación hasta Abraham, 2000 años, todos gentiles. ¿Sí? Naciones. ¿Sí? Bien. Desde Abraham hasta Cristo, en redondo, ¿no? Desde Abraham hasta Cristo, 2000 años más. Naciones y judíos. Y desde Cristo hasta hoy, o hasta el arrebatamiento, 2000 años más. Naciones, judíos y iglesia de Dios. No confunda esos grupos étnicos, por llamarle así. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Para seguir, vamos a Efesios capítulo 2. Ahí vamos bien. Hermanos, yo lucho en mente por llevar una línea de pensamiento y explicarlo y poderlo entender. Ay, bueno. Pero vamos bien, creo. ¿Listo? ¿Encontraron Efesios? Busque por favor Efesios 2, 11 y 12. El Señor promovió la predicación del Evangelio. Antes de irse, los envió los discípulos a las naciones a predicar el Evangelio. Es muy importante que las personas escuchen el Evangelio de salvación en Cristo Jesús para que lleguen a ser salvos. ¿Verdad? Usted recibió a Cristo como Salvador. Yo recibí a Cristo como mi Salvador hace 40 años de edad. Gracias a Dios por aquel muchacho que me trajo el Evangelio. Ahora, nosotros... Voy a decir que soy argentino descendiente de italiano, no soy parte de la descendencia física de Abraham. ¿Cómo es entonces con nosotros? Lo leemos allí en Efesios. Efesios es una grandiosa carta que explica muy bien, un montón de cosas doctrinales en cuanto a la iglesia. Pero mire, sin más vueltas, Efesios 2. Por tanto, dice, acordaos, 2:11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. Te cuento algo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo queda varios años en Éfeso para predicar el Evangelio. Comienza la predicación en la sinagoga de Éfeso, que era importante, y ahí está varias semanas predicando, y muchos se convierten, pero se divide la sinagoga y se lleva sus discípulos. Después comienza a predicar públicamente a todos los efesios gentiles, no judíos, sino a todos los demás. Entonces la iglesia de los Efesios llega a tener una membresía de, vamos a hacer redondito, 50% de judíos creyentes en Cristo y 50% de Efesios, romanos, vos donde naciste, en Capadocia, el otro Gálata, el otro Rosario, el otro Villa del Dique. Bueno, ¿entienden? 50%. En la epístola Pablo dice vosotros y nosotros y vosotros. Y hay que llevarle el hilo. Cuando dice nosotros son los judíos convertidos. Y cuando dice vosotros son los
gentiles convertidos a Cristo que están en la iglesia o forman parte de la iglesia. Ahora estas palabras van a estar dirigidas o mencionando a los gentiles convertidos. Y ahí estamos nosotros. Aquí no hay ningún judío, ¿no? No. Bien, lo vuelvo a leer entonces. Ahí nos entendemos mejor. 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y, ¿cómo dice? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo que estabais lejos de haber sido hechos cercanos, vosotros ahora sois pueblo propio, etc. Versículo 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, etc. Edificio de Dios, iglesia. Ahora, mire esa expresión en el versículo 12. Gentiles, ustedes y nosotros, cordobeses, argentinos, santafesinos, estábamos ajenos a los pactos. ¿Sabés que es muy importante entender eso? Todos los pactos que leímos la hora anterior, con Abraham, Isaac, Jacob, con los judíos, Deuteronomio 28 al 30, con David y con el nuevo pacto, ¿con quién fue hecho? Con la casa de David y con Abraham y su descendencia y con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esos pactos con ellos, ¿sí o no? Sí. Y nosotros, yo argentino con abuelitos italianos, estaba ajeno a esos pactos. Pero alguien llegó a mi vida y me predicó el evangelio de la salvación y yo recibí a Cristo como mi Salvador personal y ahora he recibido tantas bendiciones. ¿Por qué causa? Porque creí en Él y porque estoy en Él. Como Dios, Pablo lo explica en Efesios, Filipenses, Gálatas, porque Dios le había dado a Abraham, además de todas las promesas nacionales, personales, de la descendencia, le había dicho un detalle que parece, en la lectura pasa desapercibido. En ti y en tu semilla, serán benditas aquellos cordobeses y aquel que está hablando, yo estoy descendiente de abuelitos italianos. En ti y en tu simiente serán benditas las naciones. Y se lo dijo a Jacob, se lo dijo al otro, y se lo dijo a David. En ti y en tu simiente. Esa simiente, memorícelo, es fácil. Gálatas 3:16 dice, la cual es Cristo. Entonces, al creer en Él, yo fui bautizado en Él, unido a Él, y dice Pablo, ahora estamos en Él. Y todo lo que somos y tenemos y recibimos es en Él, y con Él, y por medio de Él. Esa es la promesa. Dice, Abraham, en ti y en tu semilla, la cual es el Mesías, serán benditas las naciones. Y ahí estoy yo, y ahí estás vos. Lo dice, mira Efesios 3, ahí mismo sigue la explicación, y dice Efesios capítulo 3, versículo 6, pero él viene hablando de un misterio. 3:3, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado un misterio, a mí dice Pablo, misterio que en otras generaciones no había sido revelado a los hijos de los hombres. O sea, él está ahora revelando algo. Ubíquese, vio qué importancia es ubicarse en el tiempo, en el lugar. Iglesia, apóstol Pablo recibió un misterio de parte de Dios. ¿Qué es un misterio? Algo que no había sido revelado todavía, algo que Dios mantenía en secreto y que ahora Él lo da a conocer por medio de su apóstol Pablo. No lo había hecho saber antes. ¿Y cuál es ese misterio? Ese misterio, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús,
por medio del Evangelio. Así es, el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio al mundo porque la gente tiene que oír. Y el que oye y cree es puesto en Él, y en Él recibimos las bendiciones, y ahora somos copartícipes con los judíos creyentes y los gentiles creyentes que somos. Imagine que hay 4 o 5 judíos acá. Los judíos creyentes forman parte del cuerpo de la iglesia, son creyentes, y nosotros somos iglesia. Entonces, este era el misterio que Dios no había revelado todavía y revela aquí por medio del apóstol Pablo. Una nueva familia. Antes estábamos ajenos a los pactos. Nosotros no pertenecíamos a la descendencia física de los judíos. No, abuelitos italianos. Y yo estaba ajenos a los pactos. Pero alguien vino por acá, por otro lado, y me predicó el Evangelio de Jesús, que murió por mí, derramó su sangre, me perdona, me limpia, resucitó, me da vida eterna. Yo acepté, ahora estoy en Él. Ese es el misterio. Ahora somos coherederos en un nuevo pueblo, una nueva asamblea que es la iglesia, y en él se cumple. Lo vuelvo a leer, versículo 6, dice, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Él. Y les vuelvo a decir, espero no cansarlo, Pablo cansa en Efesios, Filipenses, Colosenses, en él, con Él, por medio de Él, porque en Él recibimos la bendición. Yo estaba ajeno a todos esos pactos, pero me predicaron el Evangelio y lo recibí a Él, y en Él recibo las promesas, porque Dios quiso, las promesas soteriológicas del nuevo pacto. Dios no me prometió ni las soteriológicas ni las escatológicas. Vamos a explicarlo. Dios quiso que el Señor no solamente fuera Salvador de Israel, sino que fuese Salvador de las naciones. Busque por favor Isaías. Busque Isaías. Por su gracia los gentiles somos herederos de las bendiciones soteriológicas del nuevo pacto. Busque por favor Isaías 42:6, que habla del Mesías. ¿Alguien me puede leer el versículo 42:6 y otra persona 49:6? Gracias, te pondré, mire lo que dice, te pondré por pacto al pueblo, sí, el pueblo de Israel, te pondré por pacto al pueblo. Dios le dice al Mesías, Isaías 42:6, te pondré por pacto al pueblo de Israel y por luz a las naciones, otro pueblo. Y 49:6, Isaías 49:6, sí, fuerte. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, de las naciones para que sea mi salvación. Mira qué importante ese versículo. Poco es para mí, como dice, poco es para, volverlo a leer, a ver, poco es para mí que tú seas mi siervo, le dice Dios al Mesías, proféticamente. Poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob solamente y cumplir todo lo que está prometido. Te daré también por luz te daré por luz a las naciones también. Y serás salvación hasta lo postrero de la tierra. Por eso el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Viene desde allá. Dios dice, poco es para mí, le dice al Mesías, le dice, poco es para mí que tú seas el que va a cumplir todas las promesas a Israel y salves a tu pueblo. Te pondré por más, te pondré por luz a las naciones, pacto al pueblo, luz a las naciones, y te pondré por salvador, por salvación, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Pero eso fue una decisión de Dios en su gracia,
porque a mí no me había prometido nada Dios. Pues yo estaba lejos, ajeno a los pactos, pero en su gracia viene por la determinación de Dios, llega a ser el Señor Salvador de todo aquel que cree en las naciones también. ¿Se da cuenta usted? Usted recordará de memoria, Juan 1:29, dice que Juan el Bautista vio a Jesús viniendo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo aquel que cree en el mundo. Eso fue decisión de Dios, porque a mí no me había prometido nada. Yo estaba en idolatría por allá, ajeno a los pactos, pero en su inmensa bondad el Señor envió predicadores para que me hablen a mí y darme la salvación, porque Él es amor y me amó y ama a los seres humanos. Es algo grandioso, grandioso. ¿Se da cuenta? Y tengo aquí anotadito, Lucas 24, 46 y 47. El Señor, una vez resucitado, le dice a los discípulos, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y fuese crucificado y muriera y resucitara el tercer día, y debe predicarse perdón de pecados a las naciones. ¿Cómo dice el 47? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso sí, que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor, arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones. Cuando recibo a Cristo como Salvador, soy incorporado a Él, bautizado en Él, es otra doctrina que Pablo desarrolla, metido en Él, incorporado a Él, y en Él tengo las bendiciones de salvación por su gracia. Dios le prometió a los judíos bendiciones de salvación, o sea, soteriología, y bendiciones que tienen que ver con la tierra prometida, bendiciones, podríamos llamarle escatológicas, de escatología, de futuro, ¿no? Soteriología sería perdón, nuevamente, nuevo corazón, limpieza, perdón, nuevo espíritu y Espíritu Santo. Ahora, como Dios es infinitamente fiel a todos los que creyeron en Él, les dio las promesas soteriológicas y les va a dar mucho más, porque tiene herencias preparadas en los cielos. A los judíos que le creyeron, porque le creyeron los 120 en Hechos 2, esperaron el Espíritu Santo, vino, y después salieron a la calle y se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000, se convirtieron, todos judíos, miles. De todos esos judíos, Dios comenzó a formar un pueblo en paralelo, la iglesia. Después abrió la predicación a las naciones, en Hechos 10, para alcanzarlos a todos, y formó la iglesia. Esta iglesia tiene esos beneficios de perdón y vida nueva y vida eterna. Y además hay algo fascinante. A nosotros, como no nos había prometido nada, nos preparó herencia en los cielos y lo tenía guardado en secreto Dios. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran amor con que nos amó. A ver cómo dice. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El judío está diciendo, como los patriarcas bendecían a sus hijos dejándole la primogenitura, la herencia y la bendición antes de morirse, nuestro Padre Celestial, que es eterno, no se muere, desde antes de la fundación del mundo, para los que íbamos a estar en Cristo, nos preparó herencias celestiales. Y yo no sabía el grandioso amor de Dios. Yo estaba, como dice aquí, ajeno a los pactos de Israel. Yo soy de las naciones. Cuando vinieron y predicaron a Cristo, yo lo recibí. Me inundó su bendición. Me perdonó mis pecados, me dio el Espíritu Santo, me aseguró, me va a llevar a la gloria, porque me había preparado desde antes de la creación del mundo herencias en los cielos. También lo dice Pedro. Tenemos herencias incorruptibles e inmarchitables reservadas para nosotros en los cielos. Entonces, desde entonces Dios va con dos pueblos.
el terrenal, los judíos, jamás lo va a dejar. Y de los judíos que crean en el Mesías, sean aquella generación, sean en 20 siglos de historia, o sean actualmente judíos mesiánicos, esos judíos pasan a formar parte de la iglesia porque son bautizados en Cristo, forman parte de la iglesia. El día del arrebatamiento Dios se lleva a la iglesia y jamás desamparó a la descendencia natural de los judíos. Cuando se lleva a su iglesia, continúa su plan. Van a entrar en la gran tribulación y después viene el Mesías y va a cumplir todo lo que le prometió en la antigüedad a ellos, porque les va a dar la tierra prometida, les va a dar la nueva vida y el perdón prometido, les va a dar prosperidad con la agricultura y les va a dar un rey que se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, descendiente de David, ese retoño de la casa de David. Será magnífico. ¿Te das cuenta, hermano? Algo magnífico, la fidelidad de Dios y el proceder de Dios. Tenía cosas guardaditas. Pablo dice, este misterio estaba escondido, ahora lo dio a conocer. Judíos y gentiles en el cuerpo que es la iglesia somos coherederos y estamos juntitos. Antes estábamos ajenos a los pactos. Y hay algo más, Dios nos tenía preparada herencia desde antes de la fundación del mundo para nosotros, porque Él sabía los que estarían en Cristo aceptando el Evangelio. Algo magnífico. De manera que, hermano, nunca confunda a Israel con la iglesia. Son dos pueblos distintos. Nunca vaya a pensar siquiera. Hay algunos teólogos evangélicos equivocados que dicen que todo lo que le prometió a Abraham, a David y el nuevo pacto, ahora se aplica en la iglesia y dejó a los judíos porque se portaron mal. No. Romanos 11:1. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a los judíos? De ninguna manera. Nunca los va a desechar. Y en la última generación que pasará por el fuego de la tribulación y clamará a Dios, regresará el Mesías, entrarán a la tierra prometida y ahí Dios va a cumplir todos los pactos. Inclusive los va a limpiar, perdonar, amar, prosperar, reinar. ¿Se da cuenta? Y les va a dar su Espíritu Santo, como leíamos recién, y dice Joel. Y ahí sí, todos serán convertidos y ahí sí, ninguno tendrá en primera instancia necesidad de decirle al otro, cree en Dios, porque todos creerán. Magnífico, ¿lo puede comprender? De manera que podemos confiar en la enorme fidelidad de Dios y adorar a Dios por su gracia y su gran amor con que nos amó. Y cómo ha sido fiel con todos, con los judíos, y ha sido eficaz en ejecutar juicio contra aquella generación malvada que mató al Mesías y fueron tan complicados y malvados, como la generación de Jeremías, cuando rompieron todo y quemaron todo. Bueno, pocos años después de Cristo, la generación esa de malvados que se atrincheraron en una guerra contra los judíos, se atrincheraron en Jerusalén, los romanos volvieron a destruir el templo, quemaron todo, mataron 1.100.000, dice Flavio Josefo. O sea que Dios tiene la capacidad de hacer juicio sobre los rebeldes y tiene la capacidad de bendecir al que le cree. Y tiene la capacidad, el poder y la gracia de cumplir con una fidelidad absoluta todo lo que les prometió y nos prometió. Eso es algo maravilloso, hermano. Yo espero que pueda ir comprendiendo bien lo que leemos en las Escrituras para seguir profundizando en estas verdades sin confusión o con la más mínima confusión y seguir aprendiendo y reaprendiendo. Gloria a Dios en esta noche por su fidelidad tan grande. Para con los judíos, para con nosotros que le creímos, ayer, hoy y siempre. Magnífico. Gloria a Dios porque siempre Él tiene algo preparado, tiene un plan, tiene poder, tiene gracia, tiene sabiduría. La gracia de Dios es magnífica. Inclusive, hermano, para el diario vivir. Jehová es mi pastor, no me faltará, me cuidará, me guiará. Si paso por momentos oscuros, estará conmigo, estará conmigo. Y al fin y al cabo, pronto, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Porque Él dijo, voy a la casa del Padre a preparar lugar, vendré otra vez y me lo llevo conmigo. Así de sencillo y así de sencillo y rotundo le debemos creer
porque el que nos dijo, yo te voy a resucitar el día postrero, y nos dijo, yo te voy a venir a buscar, y nos dijo, créeme, yo daré mi vida por ti, es fiel y ha de cumplir. Amén. Así que vivamos confiados y confiando, vivamos para servirle y vivamos esperando porque está cerca su venida. Amén. Mañana continuamos con esta temática. Varios temas más que hacen a la interpretación de las Escrituras. Cerramos con oración. Muchísimas gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Señor, es tan profundo y tantos temas tiene que muchos se han confundido y somos confundibles, somos conflictivos, podemos llegar a malinterpretar algunas cosas, pero Señor, leyendo con precaución, es magnífico. Tú has sido fiel con la descendencia de Abraham por 40 siglos. Y has sido fiel con tu iglesia por 20 siglos. Y es magnífico, tu palabra no se contradice, pero es tan profunda y tan vasta que nos cuesta ir comprendiendo todo bien. Ayúdanos a seguir interpretando, a seguir creciendo, a seguir comprendiendo, a seguir conociéndote más y más, porque eres el Dios del poder, de la gracia, del amor y de la fidelidad total y magnífica. A ti sea la gloria, Señor, en esta noche. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.